momento de escuchar un gran mensaje en labios de Juan Germán Ortiz, así que no le cambies, escucha este tema que se llama Un problema no es problema. Este es tu programa Creyendo lo Imposible. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer de los versos 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo les he platicado acerca de 2 ranas que cayeron en un cántaro de leche. Una de ellas comenzó a sentirse sofocada y dijo: yo no puedo respirar aquí y tampoco puedo salir, me voy a morir. Y se murió. La otra rana también tenía dificultades para respirar, pero comenzó a patalear y a patalear y a patalear hasta que la leche se convirtió en mantequilla. Entonces, apoyándose sobre la mantequilla, pudo respirar mejor y de un salto salió de su prisión. Déjenme decirles que todos ante un problema tenemos que decidir que ese problema en realidad no sea un problema, sino tenemos que decidir que ese problema no solo no sea un problema, sino que sea un escalón para tener un milagro. Es decir, ante un problema uno tiene que decidir si ese problema va a ser una tumba o va a ser un trampolín. Es decir, algo que me lance adelante. Déjenme responder una sencilla pregunta. Por ejemplo, cuando un problema no es problema, es decir, no queda en un mero problema, sino que es una puerta que me conduce a algo mucho mejor. Bueno, déjenme decirles 3 cosas. La primera, un problema no es problema cuando recordamos una persona divina, es decir, cerca de nosotros está una persona divina, es decir, contamos con una persona divina, una persona consciente. Es una persona consciente. Dice, Jesús vio que había venido a él gran multitud. Yo quiero decirles que ante un problema, unos desarrollan alas.
mientras que otros se consiguen unas muletas. Bueno, cada uno tiene que decidir. Ahora, aquí tenemos a unos discípulos, estos discípulos de Jesús, con sus muletas. Es decir, porque ellos consideran que la multitud es un asunto, el problema de la multitud, el alimentar la multitud, es un asunto que otro debe atender. Otro debe atender. Fíjense en un pasaje paralelo lo que dice: se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Y fíjense lo que le van a decir a Jesús: despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Es decir, que vayan a dar lata a otro lado. Yo quiero decirle que el diablo anda buscando que usted se llame nadie, que cambie de nombre. Hay algunas personas que se ven como nadie. Es decir, cuando alguien les pregunta, ¿y tú quién eres? Pues yo soy nadie. Se ven poca cosa. Es decir, para Jesús tú nunca serás nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Él te conoce y Él te ama. Porque así como Él es consciente de esta multitud que ha venido a Él con hambre, así también Él es consciente de tu necesidad. Pero hay algo más, una persona cercana. Es decir, debemos recordar una persona cercana. Jesús está cerca. Fíjate lo que dice aquí. Dijo a Felipe. La realidad es que nosotros, cuando vamos a la Biblia, allí podemos encontrar el testamento de Jesús. Y el testamento de Jesús lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dijo allí Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuáles días? Los días de tristeza, los días de dolor, los días de depresión, los días cuando hay alegría, los días cuando hay abundancia, los días cuando hay luto. Es decir, yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, Dios está cerca de cada uno de nosotros en la medida en que nosotros podamos usar el número telefónico de Dios. Déjame decirte que cuando tú marcas el número telefónico de Dios, sencillamente ese número nunca va a estar ocupado. Siempre Dios en persona te va a contestar. Por eso un negrito, un hombre de color, decía: Señor, ayúdame a recordar que hoy no me va a pasar nada que tú y yo no podamos resolver juntos. La segunda cosa, un problema no es problema cuando reconocemos una prueba divina. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los problemas son una prueba. Es decir, Dios nos lanza una prueba para ver de qué calibre es nuestra fe, para ver qué tanto es nuestro compromiso real y verdadero con Él. Déjenme decirles dos cosas. Una prueba en la que Jesús somete, es decir, Jesús nos somete a esa prueba. Fíjense lo que dice. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. O sea, le aventó la papa caliente. Dios muchas veces nos avienta la papa caliente. Y en vez de reconocer que es una prueba sobre la cual debemos pasar, nosotros nos enojamos, maldecimos, pensamos que somos unas cucarachas fumigadas, que el Señor nos ha abandonado, cuando sencillamente el Señor nos está probando. Esto decía para probarle. Eso me lleva a pensar que las oportunidades se disfrazan, se visten de problemas. Es decir, uno ve que es un problema, pero jamás se le ocurre pensar que es una oportunidad. Yo quiero decirles que el problema es problema cuando no vemos una solución. ¿Qué pasa si se le poncha una llanta? Hay algunos que se les poncha una llanta, ¿no? Y se pasan toda la noche viéndola y llorando y diciendo: qué cruel clavo que me hizo esto. ¿Por qué me lo hizo a mí?
¿Me explico? Yo creo que debiera hacer una cosa, cuando menos decirle a su señora, pues vaya, busca al talachero, ¿verdad? Que venga y haga algo aquí con mi llanta. Pero hay gente que se la pasa llorando. No, mi abuelita me dijo que estaba prietita y que estaba fea. Y voy por la vida creyéndome fea y creyéndome prietita. Pues, ¿qué le importa a la abuelita y qué le importa medio mundo? Usted véase como Dios la ve y olvídese de su abuelita y deje que su abuelita se la coma el lobo con todo y zapatos y ya, me explico, y a otra cosa, mariposa. Pero no esté ahí viendo el problema. Hay gente que es especialista en problemas y de esos hay un montón. Mire, déjeme decirle algunas cosas. El problema es problema cuando no vemos una solución. Por ejemplo, hay gente que está obsesionada con los problemas y la saluda a usted y empiezan a hablar de problemas. ¿No es cierto? No, pues fíjate que tengo el carro descompuesto. No, pues que ya me aumentaron la renta. No, pues que ya me pidieron la casa. No, pues es que ya mi vieja se fue y pues estoy en una situación difícil. Hay otros que se asustan con los problemas. No solo se asustan, se quejan de los problemas. O, lo peor, se quedan inmóviles, impávidos. Suena bonito, ¿verdad? ¿Quién sabe qué querrá decir eso de impávido? Pero la cuestión es que se quedan inmóviles ante los problemas. Otros se convierten en cargadores de problemas. Y son cristianos, ¿no? Llaman a Dios, pero siempre como que traen un problema cargando. Hay otros que esos son los que Dios quiere, que son transformadores de los problemas. Le doy un ejemplo muy rústico, muy sencillo. Usted tiene una bola de masa, no es panadero, no es panadero. Allí en su casa tiene una bola de masa. Usted tiene que decidir, ¿qué va a hacer con la masa? ¿Qué puede hacer con la masa? A ver, denme sugerencias. ¿Empanadas? Bueno, harina de esa blanca así. No de maíz, sino de la otra. Puede hacer pan. Sí, no le hace que después usted ya no quepa en la puerta, pero no le hace, bueno, pan. Puede hacer empanadas, puede hacer donas, puede hacer buñuelos, puede hacer tortillas de harina, pero usted tiene que decidir. Pero ¿saben lo que hacemos? Tenemos la harina y ahí estamos viendo la harina. ¿Y saben lo que va a pasar con la harina? Que se va a echar a perder y al rato la va a tener que botar. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso no es lo que se nos marca en el pasaje. No podemos dejar que el problema sea problema. El problema tiene que llevarnos a algo bueno. Eso lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Supe de una hormiguita que iba cargando una pajita más larga que la esperanza de un pobre. Llegó ante una grieta y entonces, ¿saben lo que hizo la hormiguita? Bajó la pajita y entonces puso un extremo de la pajita en la orilla de la grieta, de tal manera que la pajita se convirtió en un puente. Y entonces, ¿saben lo que hizo la hormiguita? Entonces cruzó la grieta por la pajita. Cuando llegó al otro lado, dijo, es tiempo de recoger mi pajita, y agarró su pajita y se la echó al hombro y siguió feliz y contenta. Esos son los que Dios está buscando, esos son los que las empresas necesitan, esos son los que los matrimonios necesitan, gente que transforme los problemas y los hagan puentes y no murallas, y no murallas. Déjeme decirle que un problema es problema, si yo quiero, porque si no, entonces debe de ser un puente para que yo triunfe. Algo más, una prueba en la que Jesús sabe. Dice aquí de una manera categórica porque Él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía, pero le estaba aventando la papa a Felipe a ver de qué calibre era su fe. Déjeme decirle que Él sabía. Ahora, recuerda, solo los que ven lo invisible pueden hacer lo imposible. El mundo está harto de gente que ve lo que todo el mundo ve. Todo el mundo ve la basura. ¿Sí?
todo el mundo ve manifestaciones, todo el mundo ve embotellamientos. Pues sí, pues eso es lo que todo el mundo ve. Pero déjeme decirle que el que es capaz de ver lo invisible, lo que no se ve, es capaz de hacer lo imposible. ¿Por qué no hacemos lo imposible? Porque nomás estamos viendo la multitud como este Felipe. Este Felipe ve la multitud y no sabe francamente qué hacer. La tercera cosa, un problema no es problema cuando reclamamos un poder divino, cuando reclamamos un poder divino. Fíjense dos cosas, un poder divino que se manifiesta en la poquedad. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? En lo poco, en lo poco. Fíjense, aquí tenemos a un Andrés. Este Andrés, ¿qué le va a decir a Jesús? Señor Jesús, yo hoy reconozco que tenemos un problema muy grande. Tenemos una multitud de 5,000 varones que necesitan echarse un taco, Señor. Pero te tengo una mala noticia, Señor. Aquí solamente está un muchacho y ese muchacho tiene solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego, como si el Señor no supiera, le avienta una pregunta al Señor. ¿Mas qué es esto para tantos? Yo creo que muchas veces nosotros hacemos la pregunta esa, ¿mas qué es esto para tantos? Cuando somos capaces nomás de andar viendo lo que tenemos. Tenemos 3 pesos y pensamos que tenemos 3 pesos. Yo hace mucho tiempo que no dependo del dinero, hermanos. Hace mucho tiempo dejé de depender del dinero. Yo tuve que aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque soy pastor. Porque tuve que entrar a un seminario sin dinero. La facultad me pagó la inscripción. Porque cuando me casé y llegué a Ciudad Juárez llevaba solamente 1 peso. Entonces dígame si no he tenido que aprender a depender de Dios. Y a dejar de contar como lo que tengo, lo que cuento. Este cuenta solamente unos panes y unos peces y eso es lo que tiene, lo que piensa que tiene. Y esa es la forma en que nosotros nos manejamos. Cuando olvidamos que tenemos una persona divina, cuando olvidamos que tenemos a alguien que tiene poder, cuando olvidamos que hay 8,000 promesas, que si yo las reclamo se pueden convertir en realidad si cumplo los requisitos. Por eso yo le diría, deje de estar dependiendo de las cosas. Ahora, no es malo tener cosas y dele gracias a Dios por las cosas, pero no dependa de ellas. Déjeme decirle algo, ser rico en Jesús es mejor que ser rico en bienes. Y ese es un axioma, aquí y en China. Y aquí lo vemos en este pasaje. Ser rico en Jesús es mejor que ser rico en bienes. Va a venir el otro, Felipe. Felipe es, yo creo, contador público, privado, no sé. Y él va a sacar la cuenta, saca la calculadora y empieza a estimar cuánto dinero se necesita para alimentar a 5,000 varones. ¿Y saben cuál es la conclusión? Que 200 denarios de pan no bastan. Bueno, no tienen los 200, ni tienen tampoco el pan, pero de todas maneras él saca la cuenta. Déjeme decirle que no podemos depender de lo que no tenemos, y no podemos depender tampoco del dinero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Jesús es capaz de transformar lo poco en mucho. Por eso le vuelvo a repetir, ser rico en Jesús es mejor que ser rico en bienes. En bienes. Y si no, razone conmigo. A ver, dígame, en las matemáticas humanas, 5 más 2, ¿cuántos son? Yo sé que es un problema muy difícil a esta hora, me explico, que es así para mentes muy especializadas, ¿sí? Y yo no veo muchas ahorita, perdonándome, ¿sí? A ver, otra vez, en las matemáticas humanas, 5 más 2, ¿cuántos son? 7, muy bien. No, pues me equivoqué, puras mentes especializadas, ¿sí? Ahora fíjese, en las matemáticas de Dios, 5 más 2 son más de 5,000. Otra vez, en las matemáticas de Dios,
5 más 2 son más de 5,000. Eso es cuando uno recuerda a una persona divina, cuando uno reconoce que lo están probando y cuando uno recurre a un poder y deja de depender de los bienes, de lo poco que yo tengo. A veces lo que tenemos es una miseria y estamos agarrados a la miseria. Pues no, pues así no se vale. Fíjese, déjeme decirle, en las matemáticas de Dios 5 más 2 son más de 5,000. Aquel muchacho es lo que suma cuando le da a Andrés sus 5 panecillos y sus 2 peces. 5 panecillos y 2 peces que seguramente su mamita le había puesto para que comiera cuando tenía hambre. Era el lonchecito que su mamá le había puesto a aquel niñito. Sin embargo, lo que en manos del muchacho son 7. 5 panecillos y 2 peces en las manos de Jesús se convierten en más de 7. Se alimentan 5,000 varones, todos con la barriga bien llena, bien tripones, y además van a sobrar 12 cestas de pedazos, por si algo faltara. Ahora, un poder divino que se manifiesta en la prosperidad. Dios desea prosperarte. Dios no te hizo para que vivas en la miseria, me explico, en la pobreza. Dios desea prosperarte. ¿Dónde veo eso? Fíjate, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos que recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. ¿Qué dice el Chapulín Colorado? Síganme los buenos. ¿No es cierto? ¿Y qué dice Jesucristo? Síganme los malos, los hambrientos, los que están enfermos, los que están necesitados, los que están en una situación crítica, los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque serán saciados. Ahora yo quiero decirte que si amas a Dios de un problema, debes esperar algo bueno. Si eres una persona de fe, fíjate bien, si eres uno de esos que vienen a oír sermones, bueno, pues te felicito por venir a oír sermones, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente de fe. Si eres una persona de fe, entonces de un problema, en vez de estar chillando y llorando porque tienes un problema, tú debes de esperar algo bueno, esperar un milagro, porque son los problemas los que generan, y el poder de Jesús, los milagros. Eso lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Puedes esperar algo bueno, una multitud saciada y 12 cestas de pedazos. Romanos 8:28. Por eso te quiero decir que para prosperar, si quieres prosperar, nunca sigas el consejo de tus temores. ¿Por qué estás donde estás? Porque le estás oyendo al no se puede. El diablo viene y te lo rezumba en la oreja y tú lo sigues creyendo. Deja de estarte guiando por tus temores. Mejor que seguir tus temores es seguir a Jesús. Y si eres capaz de entregarle a Jesús tu poquedad, déjame decirte que Jesús es capaz de hacer el milagro que tu vida necesita. La verdad es que yo no sé cuál sea tu problema. Y tú puedes hacer con tu problema un problema, o puedes hacer un milagro si eres capaz de confiar en Jesús. ¿Qué te pareció el tema? Realmente interesante, ¿no? ¿Cómo son las matemáticas de Dios? 5 más 2, nosotros pensaríamos que son 7, y la realidad es que es muchos más. Es lo mismo, si tú escuchaste ahorita, a lo mejor dices, yo tengo muchos problemas, pero con tantos problemas y con un solo Dios, eso es igual a 0. Es una resta que a lo mejor no nos cuadra, pero en las matemáticas de Dios nuevamente es completamente diferente. Si tú tienes un problema, porque yo estoy seguro que tú tienes un problema, te invito a que confíes en Dios. Te invito a que llames aquí al 5705-1588 o al 10, ya se me olvidó, 1035-0043, 1035-0043, y llámanos, coméntanos cuál es tu problema. Va a haber una voz que va a estar orando por ti y va a ayudarte a solucionar ese problema. Este es tu programa, Creyendo lo Imposible.